12 de noviembre de 1944, 3:47. Bosque de Urgen, Alemania. La lluvia azota las ramas esqueléticas, convirtiendo el suelo del bosque en una sopa de barro y hojas en descomposición. El soldado de primera clase, Daniel Keough, se agazapa en una trinchera que es más agua que tierra. Sus manos tiemblan no de frío, sino por la constante vibración de la artillería distante. En algún lugar de la oscuridad, más allá de los restos retorcidos de semiorugas quemados y los cadáveres hinchados que nadie tiene tiempo de recuperar, las fuerzas alemanas preparan otro contraataque. El bosque ya se ha tragado 3 divisiones estadounidenses. Ahora va a por una cuarta. Keough conoce las estadísticas que los oficiales no dicen en voz alta. Por cada 100 yardas ganadas en el Urgen, las fuerzas estadounidenses pierden una compañía. Los alemanes no necesitan ganar batallas aquí. Solo necesitan alimentar a los hombres en la picadora de carne y esperar a que los estadounidenses se queden sin reemplazos. Pero Keough no está pensando en una gran estrategia. Está pensando en una pala oxidada y en un problema que nadie más parece dispuesto a resolver. Daniel Keough creció en la zona rural de Kentucky, en una hondonada tan remota que la depresión llegó tarde y se prolongó más que en ningún otro lugar. Su padre trabajaba en una granja que producía más rocas que cultivos, complementando sus ingresos atrapando ratas almizcleras y zarigüeyas a lo largo del arroyo Travelsem. El joven Daniel aprendió pronto que la supervivencia no se trataba de tener el mejor equipo. Se trataba de hacer que lo que uno tenía funcionara de maneras inesperadas. A los 12 años, construyó trampas para animales con alambre de embalar y mecanismos de gatilló con madera tallada, más fiables que las trampas comerciales que su padre ocasionalmente compraba con gusto. Desarrolló una intuición para la tensión, la presión y la sincronización. Comprendió que la eficacia de una trampa no residía en la complejidad. Se trataba de la invisibilidad y la inevitabilidad. Cuando se coloca una trampa bien hecha, la presa se derrota a sí misma. A los 16, Daniel podía observar cualquier sistema mecánico y ver no para qué estaba diseñado, sino para qué podía fabricarse. El director de su instituto lo pilló una vez modificando el sistema de timbres para que sonara a intervalos que permitieran a los alumnos salir 5 minutos antes sin que nadie se diera cuenta durante semanas. El director estaba furioso, pero también impresionado, aunque a regañadientes. Daniel tenía un don para comprender los sistemas y aprovechar sus puntos ciegos. El ejército reclutó a Keough en la primavera de 1943, sometiéndolo a un entrenamiento básico en Fort Benning con la eficiencia indiferente de una fábrica que produce piezas idénticas. Sus instructores notaron su aptitud para la destreza en el campo de batalla y la improvisación mecánica, pero en tiempos de guerra, el pensamiento creativo era poco útil para los militares. La doctrina era la doctrina. Los métodos estaban estandarizados. Se desalentaba la innovación porque el caos en el campo de batalla requería respuestas predecibles, no improvisación. Keough aprendió a cavar trincheras al modo reglamentario, a colocar minas según los manuales de campaña y a colocar bengalas detonantes estándar utilizando técnicas aprobadas. Mantuvo la boca cerrada y sus ideas en secreto, reconociendo que el ejército valoraba la conformidad por encima de la inteligencia. Pero en privado, al observar a otros soldados lidiando con complicados mecanismos de detonación y reflexionando demasiado sobre las posiciones defensivas, Keough sabía que había mejores métodos. Métodos más sencillos. Métodos que utilizaban las expectativas del enemigo en su contra. Para noviembre de 1944, la unidad de Keough, perteneciente a la 28ª División de Infantería, llevaba 3 semanas combatiendo en el bosque de Urgen. Habían avanzado unos 800 metros, con un coste de casi el 40% de bajas. El propio bosque parecía diseñado para anular cualquier ventaja estadounidense. La visibilidad se extendía quizá 30 metros en un día despejado, 20 con la lluvia constante. Las ráfagas de artillería en las copas de los árboles creaban tormentas de metralla que convertían cada avance en una lotería de muertes. La comunicación por radio era, en el mejor de los casos, irregular. El apoyo de tanques era imposible en un terreno donde los árboles crecían tan densos que los vehículos blindados se convertían en objetivos atrapados e inmovilizados. Los alemanes habían convertido el bosque en una obra maestra defensiva, un laberinto de búnkeres, campos minados y campos de fuego entrelazados que canalizaban a los atacantes estadounidenses hacia zonas de aniquilación predeterminadas. Pero lo que convertía al Urgen en una auténtica pesadilla era el sondeo constante. Patrullas, vehículos de reconocimiento y equipos de reconocimiento alemanes se infiltraban en las líneas estadounidenses cada noche, recopilando información, cortando cables de comunicación y aterrorizando las posiciones de retaguardia.
Los estadounidenses habían intentado medidas defensivas estándar. Colocaron minas antipersona en los accesos probables, pero los alemanes contaban con excelentes detectores de minas y zapadores pacientes que despejaban caminos al amparo de la oscuridad. Colocaron bengalas detonantes en cuellos de botella, pero estas bengalas eran visibles a la luz del día, y los exploradores alemanes aprendieron a detectarlas y a sortearlas. Colocaron cables de comunicación a la altura de los tobillos como trampas improvisadas conectadas a latas llenas de guijarros, pero las rudimentarias alarmas eran poco fiables y con frecuencia se activaban por animales, el viento o el propio bosque, que se asentaba en la tierra empapada por la lluvia. Keough llevaba semanas observando el fracaso de la doctrina estándar y una idea había arraigado. Había encontrado una pala de trinchera alemana oxidada cerca de un búnker destruido. Su mango de madera estaba astillado pero en buen estado. Su hoja se había corroído hasta adquirir un tono marrón anaranjado apagado que combinaba a la perfección con la paleta otoñal del suelo del bosque. También había recuperado varios cientos de metros de fino alambre de acero de un puesto de comunicaciones alemán demolido, un alambre tan fino que era casi invisible incluso a la luz del día. Y había notado algo en los senderos forestales. Los exploradores alemanes utilizaban repetidamente los mismos métodos porque la alternativa era abrirse paso entre una maleza tan densa que era casi intransitable. Eran cuidadosos, sí, pero cuidadosos de forma predecible. Buscaban minas con detectores a baja altura. Escudriñaban las líneas de árboles en busca de francotiradores. Escuchaban el característico clic de los mecanismos del fusil M1 Garand estadounidense. Pero no esperaban trampas colocadas a 45 centímetros del suelo, activadas por presión desde arriba en lugar de desde abajo y utilizando materiales tan mundanos que se registraban como desechos ambientales en lugar de amenazas tácticas. El diseño de Keough era brutalmente simple. Enterró la pala con la hoja hacia arriba en un ángulo de 45 grados, con el mango apoyado contra un tronco enterrado para evitar que se moviera. El borde superior de la pala se alzaba aproximadamente 45 centímetros por encima del suelo del bosque, justo en el camino que tomaban los exploradores alemanes al descender por una pequeña depresión que les proporcionaba un escondite natural de las posiciones estadounidenses. Extendió el alambre recuperado a lo largo del sendero, a la altura del cuello, para que un hombre agachado pudiera alcanzarlo, pero en lugar de conectarlo a una alarma o bengala, lo conectó a un mecanismo de granada modificado. Tomó 3 granadas de fragmentación, les quitó las espoletas estándar y las fijó al alambre con un sistema de gatillo de su propio diseño. La tensión del alambre mantenía en su lugar los percutores accionados por resorte. Cualquier presión suficiente para romper o mover el alambre liberaba los percutores simultáneamente, detonando las 3 granadas en un patrón que convertía el sendero en una zona de muerte. La pala tenía una doble función. En primer lugar, su pala elevada atraparía los bajos de los vehículos y los vehículos de reconocimiento alemanes intentaban seguir el rastro, deteniéndolos o dañándolos. En segundo lugar, y más importante, el metal oxidado se mimetizaba tan perfectamente con los escombros del bosque que era prácticamente invisible hasta que alguien estaba justo encima. La pala no era la trampa en sí. Era el cebo que atraía la atención hacia abajo, hacia los procedimientos de detección de minas, mientras la verdadera amenaza acechaba a la altura del pecho. Keough construyó la trampa durante 2 noches, trabajando solo en sus horas libres, sin contarle a nadie lo que hacía. Sabía que la idea sería rechazada si la proponía por los canales adecuados. El uso de artefactos explosivos improvisados era técnicamente ilegal sin aprobación del oficial de ingeniería. Su posicionamiento violaba la doctrina estándar de emplazamiento de minas, que exigía una señalización clara de los peligros explosivos aliados. Y todo el concepto se basaba en patrones de comportamiento del enemigo en lugar de principios probados de ingeniería defensiva. El batallón lo consideraría imprudente. Los oficiales de la compañía lo considerarían peligroso para las fuerzas aliadas. Los sargentos lo considerarían una pérdida de tiempo. Así que Keough no dijo nada. Construyó su trampa en secreto, la colocó a lo largo de un sendero que conocía por los interrogatorios de prisioneros que los exploradores alemanes usaban habitualmente, y esperó. 15 de noviembre, 2:10. Keough estaba de guardia cuando lo oyó. No fue exactamente una explosión, sino un chirrido metálico seguido inmediatamente del característico crum 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 de múltiples granadas detonando en rápida secuencia. El sonido provenía de unos 200 metros al noreste de su posición, justo donde había colocado su trampa improvisada. Se encendieron bengalas. Los oficiales gritaron. En cuestión de minutos, enviaron una patrulla a investigar, con Keough entre ellos. Lo que encontraron detuvo al líder de la patrulla a media frase. Un vehículo de reconocimiento alemán SDKFZ-250
Un semiorúa ligeramente blindado utilizado para reconocimiento se encontraba inmovilizado en el estrecho sendero. La parte delantera del vehículo estaba inclinada hacia adelante en un ángulo anormal, con el conjunto de la rueda delantera izquierda completamente destruido. La pala oxidada, impulsada hacia arriba por el peso y la inercia del vehículo, atravesó el tren de aterrizaje como una lanza rudimentaria, rompiendo las tuberías de combustible y atascando la transmisión. Pero el daño de la pala, aunque devastador, no fue lo que mató a la tripulación. La trampa de alambre de Keough, colocada a la altura precisa para atrapar el compartimento abierto de la tripulación del vehículo de reconocimiento, se desprendió con el impacto, liberando los percutores con resorte. 3 granadas de fragmentación detonaron simultáneamente, creando un patrón de destrucción superpuesto que convirtió el interior del vehículo de reconocimiento en un matadero. 4 soldados alemanes están muertos, con sus cuerpos destrozados por la metralla en un espacio reducido que amplificó los efectos de la explosión. Mapas, equipos de radio y documentos de inteligencia están dispersos por el camino, muchos lo suficientemente intactos como para tener un valor táctico inmediato. El líder de la patrulla, un teniente llamado Markinson, que llevaba 6 semanas en el país y aún creía que el manual de campo era una escritura sagrada, contempla la masacre con una expresión entre horror y confusión. ¿Quién puso esto?, pregunta Markinson. Su tono sugiere que no está seguro de si estar enojado o impresionado. Keough da un paso al frente, manteniendo la voz serena. Lo hice, señor, hace 3 noches. Usé materiales recuperados y lo coloqué donde los informes de inteligencia indicaban que operaban exploradores alemanes. La mandíbula de Markinson se queda en silencio por un momento. Colocó un artefacto explosivo no autorizado sin autorización de ingeniería, sin informar a su cadena de mando, usando componentes improvisados que no han sido probados ni aprobados. ¿Entiende que eso es un delito que se castiga con un consejo de guerra, soldado? Keough lo mira a los ojos. Sí, señor. También entiendo que hemos perdido 2 docenas de hombres en este sector a causa de las patrullas y los equipos de exploración alemanes en las últimas 2 semanas. Las defensas estándar no están funcionando. Los alemanes conocen nuestra doctrina tan bien como nosotros. Están entrenados para burlar las medidas defensivas reglamentarias. Esta trampa funcionó porque no siguió las regulaciones. Markinson vuelve la vista hacia el vehículo de reconocimiento destruido, hacia los alemanes muertos cuya última misión de recopilación de información terminó en un fallo mecánico y violencia repentina, hacia los documentos capturados que proporcionarían a su batallón información útil sobre las posiciones alemanas y las estimaciones de efectivos. Mira que un largo instante. Está confinado en su cuartel a la espera de la investigación, dice finalmente, pero su tono sugiere que la investigación podría no seguir el rumbo que Keough espera. Por la mañana, la noticia del vehículo de reconocimiento destruido se extendió por el cuartel general del batallón. Los oficiales llegaron para examinar los restos de la trampa, tomando fotografías y mediciones, y entrevistando a Keough sobre su metodología de diseño y técnicas de construcción. La respuesta inicial fue hostilidad burocrática. Los oficiales de ingeniería observaron que la trampa infringía todas las normas del manual de campo. Los especialistas en artillería señalaron que modificar los mecanismos de detonación de las granadas sin autorización era motivo de graves medidas disciplinarias. Los representantes del fiscal general murmuraron sobre la responsabilidad y las reglas de la guerra terrestre. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Los documentos de inteligencia alemanes capturados, analizados durante la noche por los oficiales de inteligencia del batallón, revelaron información detallada sobre las posiciones defensivas alemanas, la dotación de tropas y las rutas de contraataque planificadas. La información es lo suficientemente completa como para justificar la reescritura de todo el plan de ataque de la división. 4 exploradores enemigos muertos, un vehículo de reconocimiento destruido e información que podría salvar cientos de vidas estadounidenses, todo ello proporcionado por una trampa construida con basura e improvisación por un soldado de primera clase que trabajaba solo. Los cálculos son innegables. Cualesquiera que fueran las normas que Keough infringiera, los resultados justificaron la infracción. El coronel Marcus Hendricks, comandante del batallón, es un graduado de West Point que basó su carrera en la adhesión a la doctrina los procedimientos adecuados. Cree que el ejército funciona porque todos siguen las mismas reglas, ejecutan las mismas técnicas y mantienen respuestas estandarizadas a los problemas tácticos. La improvisación, según la visión de Hendricks, es lo que hacen los hombres desesperados cuando falla la planificación adecuada. Tiende a echarle la culpa a Keough, para dar un ejemplo que disuada a otros soldados de trabajar por cuenta propia con explosivos y armas improvisadas.
Pero Hendricks también es un pragmático que ha visto cómo los informes de bajas aumentaban constantemente durante noviembre, que ha recibido preguntas cada vez más incisivas del mando de la división sobre por qué su batallón pierde hombres sin las correspondientes ganancias territoriales, y que sabe que la pureza doctrinal importa menos que los resultados cuando su sector pierde fusileros a un ritmo mayor que el de los reemplazos. Revisa las pruebas, lee los resúmenes de inteligencia derivados de los documentos capturados y hace un cálculo. Someter a Keough a un consejo de guerra cumpliría con las normas, pero no resolvería el problema táctico que su trampa había abordado con éxito. Las operaciones de reconocimiento alemanas estaban reduciendo la eficacia de combate estadounidense. Las contramedidas estándar no funcionaban. Keough había identificado el problema, desarrollado una solución poco convencional y la había ejecutado con éxito con recursos mínimos. Ese tipo de iniciativa era exactamente lo que el ejército afirmaba esperar de sus soldados, incluso si violaba el procedimiento en su ejecución. Hendricks llama a Keough a su puesto de mando el 16 de noviembre. Keough espera lo peor. En cambio, Hendricks ofrece algo inesperado. Violaste aproximadamente 17 regulaciones distintas con esa maniobra, dice Hendricks sin preámbulos. En circunstancias normales, te haría cavar letrinas hasta que se te cayeran los brazos y luego te sometería a un consejo de guerra por si acaso. Pero las circunstancias no son normales. Estamos perdiendo hombres a manos de los exploradores y equipos de reconocimiento alemanes a un ritmo tácticamente insostenible. Tu trampa funcionó. Funcionó de maravilla. Así que aquí tienes la decisión. Puedes aceptar un castigo no judicial, una reprimenda formal en tu hoja de servicio y volver a tus funciones habituales. O puedes enseñar a mis ingenieros de combate a construir e implementar tu sistema de trampas a mayor escala, ayudarnos a establecer una red defensiva que podría ralentizar las operaciones de reconocimiento alemanas y aceptar una condecoración en lugar de un consejo de guerra. Tú decides, soldado. Keough no lo duda. Yo les enseñaré, señor. Pero necesito margen para modificar el diseño según el terreno y los materiales disponibles. Las normas nos sirven aquí. Necesitamos ser flexibles. La expresión de Hendricks no cambia, pero algo cambia en su mirada. Dentro de lo razonable, soldado. Dentro de lo razonable. Durante la semana siguiente, Keough trabaja con un equipo cuidadosamente seleccionado de ingenieros de combate, enseñándoles los principios que sustentan el diseño de sus trampas. Enfatiza que la efectividad del sistema depende de comprender los patrones de comportamiento del enemigo, no de la complejidad mecánica. Los exploradores alemanes están entrenados para detectar minas estadounidenses, lo que significa que éstas son cada vez más ineficaces. Están entrenados para detectar bengalas de disparo, lo que significa que las bengalas indican posiciones defensivas. Están entrenados para usar accesos cubiertos y ocultación natural, lo que significa que siguen rutas predecibles. El sistema de trampas de Keough explota estos patrones. Al usar equipo enemigo recuperado, herramientas oxidadas y materiales naturales, las trampas se registran como escombros ambientales en lugar de instalaciones defensivas. Al colocar los detonadores a alturas y ángulos inesperados, eluden el entrenamiento alemán de contradetección. Al mantener los sistemas mecánicamente simples, siguen siendo confiables en las duras condiciones del bosque, donde los mecanismos complejos fallan. Los ingenieros se muestran escépticos al principio. Han pasado años aprendiendo técnicas aprobadas y procedimientos estandarizados. El enfoque de Keough parece amateur, improvisado, fundamentalmente, poco serio. Pero cuando Keough los lleva al campo y les demuestra lo invisibles que son sus trampas incluso cuando se conoce su ubicación aproximada, cuando les muestra cómo los procedimientos estándar alemanes de detección de minas pasan por alto completamente los detonantes ubicados sobre el nivel del suelo, el escepticismo comienza a resquebrajarse. Los ingenieros de combate despliegan versiones modificadas de la trampa de Keough en los sectores defensivos del batallón durante los 10 días siguientes. Recolectan materiales de las posiciones alemanas destruidas, utilizando herramientas de atrincheramiento enemigas, equipo abandonado y alambre recuperado. Estudian los patrones de patrullaje alemanes, identificando posibles rutas de aproximación y zonas de alto tráfico. Colocan las trampas con una simetría deliberada, evitando patrones que la inteligencia alemana podría detectar. Cada trampa es ligeramente diferente, adaptada al terreno local y a los materiales disponibles, lo que las hace imposibles de contrarrestar con procedimientos estandarizados. Los ingenieros también añaden variaciones al diseño básico de Keough. Algunas trampas utilizan múltiples palas dispuestas en ángulo para atrapar vehículos desde diferentes vectores de aproximación.
Otras incorporan patrones de fragmentación direccional que canalizan los efectos de las explosiones a lo largo de las estelas, maximizando las bajas y minimizando el riesgo para las fuerzas amigas. Otras utilizan detonadores puramente mecánicos que no requieren explosivos, sino estacas con resorte o contrapesos oscilantes que pueden inutilizar vehículos sin requerir las escasas granadas. Los ingenieros empiezan a comprender lo que Keough captó instintivamente. Las trampas efectivas no se basan en seguir la doctrina. Se basan en pensar como el enemigo y darles exactamente lo que esperan ver, mientras ocultan lo que realmente los matará. 24 de noviembre. Las operaciones de reconocimiento alemanas en el sector del batallón se han reducido aproximadamente en un 60% durante la última semana. Los informes de inteligencia indican que los comandantes alemanes reportan dificultades inusuales con las patrullas de exploración, ya que varios equipos no han regresado de sus misiones rutinarias de reconocimiento. Los alemanes aún no han identificado la amenaza específica. Desde su perspectiva, el bosque simplemente se ha vuelto más peligroso en aspectos que su entrenamiento y doctrina no abordan. 2 vehículos de exploración más fueron destruidos por trampas improvisadas, ambos inmovilizados por cuchillas enterradas y con la tripulación muerta por dispositivos de fragmentación. Múltiples patrullas a pie activaron trampas que mataron o hirieron a exploradores sin alertar a las posiciones alemanas cercanas, dejando cadáveres que serían descubiertos horas o días después, creando una presión psicológica que agrava las pérdidas tácticas. El efecto en las operaciones alemanas es medible. Sin un reconocimiento fiable, la artillería alemana pierde precisión. La planificación del contraataque se vuelve especulativa en lugar de basarse en la realidad sobre el terreno. Las posiciones defensivas no pueden ajustarse para explotar las debilidades estadounidenses porque los comandantes alemanes carecen de información actualizada sobre su disposición. Los estadounidenses operan dentro del ciclo de toma de decisiones alemán, una ventaja táctica lograda no a través de una potencia de fuego o un número superior, sino haciendo que el campo de batalla sea elegible para las operaciones de inteligencia enemigas. Pero el éxito genera resistencia institucional. El cuartel general de la división, al recibir informes sobre sistemas defensivos improvisados que violan los procedimientos del manual de campaña, envía un equipo de representantes del inspector general a investigar. El equipo del inspector general llega el 27 de noviembre con portapapeles, manuales de regulaciones y un profundo escepticismo sobre cualquier cosa que se desvíe de la doctrina aprobada. Entrevistan a Keough, examinan la construcción y colocación de las trampas, revisan las estadísticas de bajas y los informes operativos. Su hallazgo preliminar es predecible. El sistema de trampas improvisadas, si bien tácticamente efectivo, representa un precedente peligroso que podría fomentar modificaciones no autorizadas de armas, la manipulación de explosivos improvisados por parte de personal sin capacitación y el desprecio general por los protocolos de seguridad que existen por buenas razones. El equipo del inspector general recomienda la interrupción inmediata del programa en espera de una revisión formal por parte de los especialistas en municiones y el comando de ingeniería. Se preparan para detener toda la operación cuando la realidad intervenga en forma de un contraataque alemán. 28 de noviembre, 5:30. Las fuerzas alemanas lanzan un gran asalto con el objetivo de recuperar el territorio perdido a principios de mes y aislar los salientes estadounidenses expuestos. El ataque incluye una intensa preparación de artillería, un asalto de infantería con apoyo de blindados y un intenso reconocimiento para detectar puntos débiles en las líneas estadounidenses. En circunstancias normales, los exploradores alemanes habrían identificado esos puntos débiles días antes, lo que les habría permitido concentrar una fuerza abrumadora contra unidades estadounidenses con pocos efectivos o mal posicionadas. Sin embargo, las 2 últimas semanas de reconocimiento deficiente han dejado a los comandantes alemanes operando parcialmente a ciegas. Su asalto alcanza posiciones reforzadas donde preveían puntos débiles. Sus blindados de apoyo avanzan por senderos que creen despejados, pero que en realidad están sembrados de trampas improvisadas que inmovilizan a los vehículos de vanguardia, creando cuellos de botella que frenan todo el avance. Su infantería, esperando explotar las brechas en las líneas estadounidenses identificadas por los informes de exploración, se topa en cambio con nidos de ametralladoras preposicionados y concentraciones de morteros que los comandantes estadounidenses establecieron precisamente porque el reconocimiento alemán no había informado de sus posiciones. El ataque alemán, ambicioso en teoría, se derrumba en un costoso punto muerto porque la inteligencia táctica que debería haber guiado su ejecución fue fatalmente incompleta. Al anochecer, los alemanes se han retirado a sus líneas de partida, tras haber sufrido numerosas bajas por una mínima ganancia territorial. Los comandantes estadounidenses, al analizar el asalto fallido,
se dan cuenta de que la degradación de la inteligencia causada por el sistema de trampas de Keough fue tan significativa tácticamente como las bajas directas infligidas. El equipo del inspector general archivó discretamente su recomendación de cierre. En cambio, el mando de la división emitió órdenes para expandir el programa de trampas improvisadas a varios batallones. Keough, técnicamente todavía soldado de primera clase, se encuentra asignado temporalmente al Estado Mayor de la División como asesor técnico en sistemas defensivos no convencionales. Dedicó diciembre a enseñar sus técnicas a ingenieros de combate de otras unidades, adaptando sus diseños básicos a diferentes tipos de terreno y contextos operativos. En los densos bosques del bosque de Urgen, las trampas utilizan el ocultamiento y la sorpresa. En terrenos más abiertos, incorporan camuflaje y mayores alcances de combate. En entornos urbanos, explotan las estructuras de los edificios y los patrones de escombros. El principio fundamental se mantiene constante. Las trampas efectivas hacen que el campo de batalla sea elegible para la inteligencia enemiga, al frustrar no sus herramientas, sino sus expectativas. Cada ejército entrena a sus soldados para reconocer las amenazas de maneras específicas. La genialidad de Keough residió en reconocer que hacer las amenazas irreconocibles era más efectivo que hacerlas más poderosas. A finales de diciembre, las fuerzas estadounidenses utilizan versiones modificadas del sistema de trampas de Keough en todo el frente occidental. Los manuales de ingeniería se actualizan discretamente para incluir secciones sobre sistemas defensivos improvisados y el uso de material recuperado. Los programas de entrenamiento comienzan a incorporar lecciones sobre el diseño de trampas adaptativas y la explotación del comportamiento enemigo. La pala oxidada de Keough, inicialmente descartada como un absurdo improvisado por la burocracia militar, se ha convertido en el modelo para una evolución doctrinal que reconoce que la eficacia importa más que la ortodoxia cuando la supervivencia está en juego. Mientras tanto, las fuerzas alemanas luchan por adaptarse. Su doctrina de reconocimiento, basada en décadas de evolución táctica y educación militar profesional, ha entrenado a exploradores para detectar amenazas conocidas mediante métodos probados. Las trampas de Keough derrotan esos métodos no mediante tecnología superior, sino mediante la distracción conceptual. Para cuando la inteligencia alemana identifica el nuevo patrón de amenaza y desarrolla contramedidas, los ingenieros estadounidenses ya están adaptando diseños, creando un ciclo de innovación táctica que mantiene a las fuerzas alemanas perpetuamente reactivas en lugar de proactivas. El análisis estadístico realizado después de la guerra proporciona cifras contundentes del impacto de Keough. En los sectores donde se desplegaron sistemas de trampas improvisadas, la efectividad del reconocimiento alemán se redujo aproximadamente un 58% en comparación con los sectores que utilizaban medidas defensivas estadounidenses estándar. Esta degradación de la inteligencia se correlacionó con una reducción del 23% en las bajas estadounidenses causadas por la artillería y los contraataques alemanes, ya que las fuerzas alemanas operaron con un conocimiento incompleto o impreciso del campo de batalla. Las bajas directas causadas por las propias trampas fueron relativamente modestas, quizás 300 soldados alemanes muertos o heridos durante los últimos meses de la campaña. Pero los efectos secundarios, los fallos en cascada de la toma de decisiones alemana basada en inteligencia degradada, probablemente evitaron miles de bajas estadounidenses. Es imposible cuantificar con precisión cuántos hombres sobrevivieron porque la artillería alemana apuntó a las coordenadas equivocadas, o porque los contraataques impactaron en posiciones reforzadas en lugar de puntos débiles, o porque los preparativos defensivos pasaron desapercibidos el tiempo suficiente para ser implementados por completo. Pero el patrón estadístico es innegable. La innovación de Keough salvó vidas no matando más enemigos, sino haciendo que el campo de batalla fuera ilegible para las operaciones de inteligencia enemigas. La respuesta oficial del ejército a la innovación de Keough fue institucionalmente ambivalente. Recibió una estrella de bronce por servicio meritorio, concedida con una mención que evitaba cuidadosamente mencionar cualquier violación de las regulaciones o modificaciones no autorizadas de armas. Fue ascendido a sargento, un rango que le otorgaba autoridad para continuar sus misiones de entrenamiento, pero lo mantenía a una distancia prudencial de las responsabilidades de oficial comisionado, donde su pensamiento poco convencional podría resultar incómodo. Después de la guerra, sus contribuciones fueron reconocidas en estudios internos del ejército sobre innovación táctica y doctrina adaptativa, pero su nombre rara vez apareció en las historias públicas o en los relatos populares de la campaña europea. Esta opacidad se debía en parte a una autoprotección burocrática. Reconocer que un soldado de primera clase sin formación en ingeniería había superado décadas de experiencia institucional
resultaba incómodo para una organización construida sobre estructuras de conocimiento jerárquicas. Pero también era pragmatismo táctico. Publicitar diseños específicos de trampas y metodologías de despliegue proporcionaría a los posibles enemigos futuros una hoja de ruta para contrarrestar las innovaciones defensivas estadounidenses. Era mejor dejar que las técnicas se difundieran discretamente a través de los canales de entrenamiento y los manuales de ingeniería que anunciarlas en comunicados de prensa y ceremonias de condecoración. El propio Keough regresó a Kentucky después de la guerra, retomando una vida que desde fuera parecía común y corriente. Trabajó en diversos empleos: maquinista, supervisor de planta y, finalmente, como pequeño contratista en la construcción de silos de grano e infraestructura agrícola. Se casó, crió 4 hijos, asistía a la iglesia los domingos y rara vez hablaba de sus experiencias en la guerra. Los vecinos sabían que había servido en Europa y que había ganado algunas medallas, pero los detalles se mantenían en privado. A Keough no le interesaba ser reconocido por matar gente, ni siquiera soldados enemigos que lo habrían matado de haber tenido la oportunidad. Lo que había hecho en el bosque de Urgen era resolver un problema utilizando las habilidades que había desarrollado como niño granjero de Kentucky, aprendiendo a aprovechar los escasos recursos para realizar tareas necesarias. El ejército necesitaba una solución. Él la había proporcionado. Ese le parecía el final de la historia. Pero para quienes estudiaban la innovación militar, la adaptación táctica y las formas en que la guerra evoluciona a través de la perspicacia individual en lugar de la planificación institucional, la historia de Keough representaba algo más significativo. Fue una prueba de que la innovación eficaz a menudo surge de los márgenes, de personas que no han sido entrenadas para aceptar las limitaciones existentes como permanentes, de soldados que ven los problemas de manera nueva en lugar de a través de la lente de la doctrina establecida. La lección más amplia del sistema de trampas improvisadas de Keough va más allá de las tácticas de la Segunda Guerra Mundial. Refleja una tensión fundamental en las organizaciones militares entre la estandarización y la adaptación. La estandarización permite a las grandes organizaciones funcionar eficientemente, entrenar a miles de soldados para un desempeño confiable bajo presión y coordinar operaciones complejas a lo largo de grandes distancias. Pero la estandarización también genera previsibilidad, y la previsibilidad genera vulnerabilidad. Los enemigos estudian tu doctrina, aprenden tus patrones y desarrollan contramedidas. Cuanto más rígidamente te apegues a los procedimientos estándar, más vulnerable te vuelves a los adversarios que los comprenden. La innovación de Keough funcionó porque se salió del ciclo de la previsibilidad. Los exploradores alemanes fueron entrenados para derrotar las medidas defensivas estándar estadounidenses. No estaban preparados para defensas que violaban esos estándares de maneras que los hacían invisibles hasta que era demasiado tarde. Este patrón se repite a lo largo de la historia militar. Las innovaciones tácticas más significativas a menudo provienen de individuos que carecen de la inversión institucional en los métodos existentes, que abordan los problemas sin asumir que las soluciones actuales son óptimas, que improvisan no porque rechacen la disciplina, sino porque reconocen circunstancias en las que ésta se convierte en una desventaja. Las organizaciones militares modernas siguen lidiando con esta tensión. La doctrina es esencial para la coherencia de las operaciones a gran escala, pero puede convertirse en dogma que impide la adaptación. La innovación es necesaria para mantener la ventaja táctica, pero genera riesgos que las organizaciones disciplinadas están diseñadas para minimizar. Encontrar el equilibrio, creando un espacio institucional para la improvisación al estilo Keough y manteniendo la coherencia operativa que requiere la eficacia militar, sigue siendo un desafío constante. Algunas organizaciones militares abordan esto creando unidades especializadas centradas en enfoques no convencionales, lo que les da margen para experimentar fuera de la doctrina estándar, manteniendo a las fuerzas convencionales atadas a métodos probados. Otras incorporan el pensamiento adaptativo en el entrenamiento, enseñando a los soldados a comprender los principios que subyacen a los procedimientos en lugar de solo los procedimientos en sí, con la esperanza de cultivar un criterio que permita desviarse apropiadamente de los estándares cuando las circunstancias lo ameriten. Pero ninguna estructura organizativa resuelve la tensión a la perfección. Siempre habrá resistencia al soldado que analiza el procedimiento estándar y dice que hay una mejor manera, especialmente cuando esa mejor manera implica romper las reglas e improvisar. Lo que hizo que la innovación de Keough fuera particularmente valiosa fue su escalabilidad. La trampa en sí era lo suficientemente simple como para que soldados con un entrenamiento mínimo pudieran construir e implementar versiones efectivas. Los materiales eran de recuperación o estaban fácilmente disponibles, sin requerir cadenas de suministro ni capacidad de fabricación especiales. Los principios eran conceptualmente sencillos,
evitar la previsibilidad, explotar las expectativas del enemigo y mantener los sistemas mecánicamente simples. Esto significaba que, una vez probada la innovación, podía difundirse rápidamente entre las Fuerzas Armadas sin requerir programas masivos de reentrenamiento ni reequipamiento industrial. Comparemos esto con innovaciones tecnológicas como el radar o los motores a reacción, que requerían conocimientos especializados, una fabricación compleja y una amplia infraestructura de apoyo. El sistema de trampas de Keough era una innovación de bajo impacto y baja tecnología, del tipo con el que los ejércitos sueñan pero que rara vez logran porque requiere una visión individual en lugar de programas institucionales de investigación y desarrollo. La ironía histórica es que la contribución más duradera de Keough a la práctica militar provino de una innovación que sus superiores inicialmente querían suprimir. Si el coronel Hendricks hubiera seguido las regulaciones estrictamente, Keough se habría enfrentado a un consejo de guerra, el sistema de trampas se habría desmantelado y las ventajas tácticas que proporcionaba nunca se habrían materializado. El hecho de que el pragmatismo superara al procedimentalismo en este caso fue en parte suerte, en parte la presión de la necesidad del campo de batalla que hizo que los comandantes estuvieran dispuestos a tolerar la infracción de las normas y producía resultados. Pero casi no sucedió. La norma institucional fue el rechazo. Solo el rotundo éxito de la trampa inicial, combinado con la inesperada ayuda de inteligencia procedente de los documentos alemanes capturados, creó suficiente cobertura política para que los comandantes adoptaran la innovación en lugar de castigarla. Esto sugiere que por cada Keough cuya improvisación fue finalmente reconocida y ampliada, probablemente hubo docenas de otros soldados cuyas innovaciones fueron suprimidas, castigadas o simplemente ignoradas por carecer de la prueba de concepto contundente que forzó la aceptación institucional. Daniel Keough falleció en 1987 a los 64 años. Su obituario en el periódico local mencionaba su servicio en tiempos de guerra, pero no ofrecía detalles sobre sus contribuciones específicas. Sus hijos sabían que había estado en el bosque de Urgen, que había trabajado con explosivos y trampas, pero nunca lo había mencionado en detalle. Sus nietos lo conocían como un hombre capaz de arreglar cualquier cosa, que abordaba los problemas con paciencia y creatividad, que creía que la mayoría de los desafíos tenían solución si uno estaba dispuesto a pensar de forma poco convencional y a trabajar con lo que tenía. Las habilidades que lo convirtieron en un diseñador de trampas eficaz, la capacidad de ver más allá de los usos previstos y las posibles aplicaciones, la disposición a cuestionar los métodos establecidos, la creatividad práctica que convertía la basura en ventajas tácticas. Fueron las mismas habilidades que lo convirtieron en un contratista exitoso y solucionador de problemas en la vida civil. La guerra no le había enseñado esas habilidades. Simplemente le había proporcionado un contexto donde se convirtieron en cuestiones de vida o muerte en lugar de la eficiencia económica. En las décadas transcurridas desde la muerte de Keough, su historia ha aparecido ocasionalmente en revistas de historia militar y debates sobre entrenamiento táctico. Los instructores de las escuelas de ingeniería de combate a veces utilizan la trampa de pala oxidada como caso práctico de defensa adaptativa y diseño de armas improvisadas. Las unidades de operaciones especiales, que valoran el pensamiento no convencional y la resolución creativa de problemas, incluyen variaciones de los principios de Keough en sus programas de entrenamiento. Sin embargo, sigue siendo en gran medida desconocido fuera de los círculos militares especializados. Su nombre no aparece en las historias populares de la Segunda Guerra Mundial y su innovación se reduce a una nota técnica en los análisis exhaustivos de campaña. Esta oscuridad no es del todo accidental. Las organizaciones militares tienen relaciones ambivalentes con sus infractores más creativos. Necesitan las innovaciones que aportan estos individuos, pero celebrarlas con demasiado entusiasmo corre el riesgo de fomentar la indisciplina y el trabajo independiente, que socava la coherencia organizacional. Es mejor incorporar las lecciones discretamente, manteniendo a los propios profesores en una cómoda oscuridad. Sin embargo, la lección fundamental de la historia de Keough persiste a través de generaciones y épocas tecnológicas. La innovación efectiva a menudo proviene de fuentes inesperadas, requiere tolerancia a la ruptura de reglas y surge de la resolución práctica de problemas. Más que de la investigación teórica, el soldado en la trinchera ve problemas que los oficiales del Estado Mayor en el cuartel general pasan por alto. El soldado de primera clase, con la improvisación de un niño de campo, ve soluciones que los graduados de ingeniería pasan por alto. La persona menos comprometida con el mantenimiento de los sistemas actuales suele ser la mejor posicionada para imaginar otros. Reconocer este patrón y crear mecanismos institucionales que lo canalicen en lugar de suprimirlos sigue siendo uno de los desafíos constantes del liderazgo militar. Daniel Keough resolvió un problema táctico en un bosque durante una campaña, pero el método detrás de su solución, la disposición a cuestionar,
improvisar y ejecutar sin esperar permiso, es la innovación que realmente importa, entonces y ahora.